Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y de mucha energía. Hoy estoy súper emocionado de estar aquí, porque vamos a sumergirnos en un tema que para mí es bastante personal, pero que sé que a muchos de ustedes les va a interesar. Y es que, como dice el título, vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, confesiones íntimas. Solo a él le confío mi mayor secreto. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a desentrañar un poco la vida, las experiencias y sobre todo, el secreto que he guardado por mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, me refiero a mucho tiempo. Este es un vídeo que espero les permita conocerme un poco más allá de las cámaras, más allá de los personajes que interpreto. Es una invitación a un espacio de confianza mutua, donde voy a compartir algo que hasta ahora solo había compartido con, bueno, ya lo descubrirán. Antes de empezar, quiero agradecerles por estar aquí, por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí que estén interesados en lo que tengo que decir. Y como siempre, si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo regularmente. Y créanme, hay muchas cosas interesantes en camino. Suscríbanse y únanse a esta gran familia. Es totalmente gratis. Ahora sí, vamos a lo importante. El secreto. ¿De qué se trata este secreto? Bueno, es algo que me ha acompañado durante gran parte de mi vida. Es algo que ha influenciado mis decisiones, mis relaciones, mi forma de ver el mundo. Es algo que en cierto sentido me define. Y la persona a la que le he confiado este secreto, bueno, es una persona muy especial para mí. Alguien en quien confío plenamente, alguien que me entiende, alguien que me apoya. Y ese alguien soy yo. Sí, lo han escuchado bien. El secreto que voy a compartir con ustedes es un secreto que me he guardado a mí mismo. Un secreto que tiene que ver con mi mayor anhelo, mi mayor miedo, mi mayor desafío. Y es que a lo largo de mi vida, he tenido que lidiar con la inseguridad. La inseguridad en todas sus formas. Inseguridad sobre mi talento, sobre mi apariencia, sobre mi capacidad de ser amado, sobre mi futuro. Y créanme, no es fácil. Vivir con la inseguridad es como llevar una mochila pesada a todos lados. Te cansa, te agota, te frena. Desde niño, recuerdo sentirme inseguro. Crecí en diferentes países, mudándome constantemente. Eso te hace sentir un poco como un extraño. Te dificulta hacer amigos, te hace dudar de tu pertenencia. Siempre fui el nuevo, el que tenía que adaptarse. Y en ese proceso aprendí a construir una coraza, a protegerme. Pero esa coraza a veces me impedía ser yo mismo, me impedía mostrarme vulnerable, me impedía conectar con los demás de manera auténtica. En mi adolescencia, la inseguridad se intensificó. La presión por encajar, por ser aceptado, por ser popular, fue enorme. El físico, las calificaciones, las relaciones amorosas. Todo parecía ser una fuente de angustia. Me comparaba constantemente con los demás y siempre sentía que me faltaba algo. Que no era lo suficientemente bueno. Que no era lo suficientemente guapo. Que no era lo suficientemente inteligente. Y eso, amigos míos, es un camino directo a la infelicidad. Cuando empecé mi carrera como actor, la inseguridad no desapareció, todo lo contrario. Las audiciones, los castings, las críticas. Todo eso te pone a prueba. Te enfrentas a rechazos, a dudas, a momentos de incertidumbre. Te cuestionas tu talento, tu valía, tu lugar en el mundo. Y en esos momentos, la inseguridad puede ser devastadora. Te puede paralizar, te puede impedir dar lo mejor de ti. Pero afortunadamente con el tiempo aprendí a manejar mi inseguridad. Aprendí a identificarla, a entenderla, a enfrentarla. Y el primer paso fue aceptarla. Aceptar que la inseguridad es parte de mí, que no soy el único que la siente, que es algo natural. Y una vez que la acepté, pude empezar a trabajar en ella. Una de las cosas que más me ayudó fue la autorreflexión. Me pasaba mucho tiempo pensando en mis miedos, en mis inseguridades. Analizaba mis pensamientos, mis sentimientos, mis comportamientos. Y trataba de entender de dónde venían. ¿Por qué me sentía inseguro? ¿Qué cosas me hacían sentir así?
Y al responder esas preguntas, pude empezar a desmantelar la inseguridad, a romper sus barreras. Otra cosa que me ayudó fue rodearme de personas positivas y que me apoyaran. Personas que creían en mí, que me animaban, que me hacían sentir valorado. La familia, los amigos. Son un gran tesoro. El apoyo incondicional de las personas que me quieren fue fundamental. Ellos me recordaban mis cualidades, me celebraban mis éxitos, me tendían la mano cuando me caía. Y su amor y su fe en mí me dieron la fuerza para seguir adelante. Además, aprendí a celebrar mis logros por pequeños que fueran. A agradecer mis avances, a reconocer mi esfuerzo. En lugar de centrarme en mis defectos, empecé a enfocarme en mis fortalezas. A reconocer mis talentos, mis habilidades, mis virtudes. Y eso, créanme, hizo una gran diferencia. Me dio confianza, me dio autoestima, me dio la fuerza para seguir luchando por mis sueños. Y por supuesto, la terapia fue clave. Buscar ayuda profesional fue una decisión valiente y sabia. Un terapeuta te proporciona herramientas, estrategias y un espacio seguro para explorar tus miedos, tus inseguridades y tus traumas. Es un viaje de autoconocimiento muy valioso. Me ayudó a entender el origen de mis inseguridades, a desarrollar mecanismos de afrontamiento, a construir una imagen más positiva de mí mismo. Hoy en día, la inseguridad sigue presente en mi vida, pero ya no me controla. Ya no me paraliza, ya no me impide ser feliz. He aprendido a abrazarla, a aceptarla, a usarla como una herramienta de crecimiento. Porque la inseguridad, bien canalizada, puede ser un motor. Puede motivarte a esforzarte, a superarte, a dar lo mejor de ti. Y ese, amigos míos, es mi secreto. La lucha constante contra la inseguridad. La búsqueda de la autoaceptación, la autoconfianza y la autosuperación. Un secreto que hasta hoy comparto solo conmigo mismo. Y ahora con ustedes. Espero que mi historia les haya servido de inspiración. Espero que les haya dado un poco de esperanza. Porque si yo he podido superar mis inseguridades, ustedes también pueden. No es un camino fácil, pero vale la pena recorrerlo. Créanme, el esfuerzo es recompensado. Recuerden que no están solos. Todos, en mayor o menor medida, lidiamos con la inseguridad. Es parte de la condición humana. Pero no permitan que los paralice. No permitan que les impida vivir la vida que desean. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Primero, compartí mi mayor secreto, mi lucha contra la inseguridad. Segundo, hablé sobre cómo la inseguridad se manifestó en mi vida desde la infancia. Tercero, expliqué cómo he enfrentado y superado mis inseguridades, a través de la autorreflexión, el apoyo de mis seres queridos, la celebración de mis logros y la terapia. Cuarto, enfaticé que la inseguridad es algo común, pero que no debe controlarnos. Quinto, los animé a buscar ayuda y a luchar por sus sueños. Llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta confesión íntima. Por escuchar mi historia, por compartir este espacio de confianza. Me siento muy agradecido por su tiempo y su atención. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya conmovido, que les haya brindado algo valioso. Si fue así, por favor, no duden en dejar un like. Me ayuda muchísimo saber que les gusta y que no, y si tienen algo que comentar, si quieren compartir sus propias experiencias, si quieren hacer alguna pregunta, no duden en dejar un comentario abajo. Me encanta leerlos y responderles. La conversación es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que crean que les pueda interesar. Ayúdenme a construir esta comunidad de personas que se apoyan, que se inspiran, que se cuidan. Gracias de nuevo por todo. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.